Hola, hoy vamos a hablar sobre el ácido úrico, de la hiperuricemia. Vamos a ver cómo sube este ácido úrico, por qué sube. Vamos a ver qué es por el metabolismo de las purinas. Vamos a ver qué alimentos son los que nos perjudican más. Haremos un apartado sobre el alcohol. ¿Qué ocurre con el alcohol y el ácido úrico? Vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta subida de ácido úrico. Vamos a ver qué enfermedades provoca. Vamos a ver, sobre todo, qué alimentos son los que nos perjudican y los beneficiosos. Vamos a ver qué medicamentos podemos usar. Y vamos a ver que es una enfermedad que se puede curar. Se puede controlar y se puede curar. Y lo vamos a hacer en este vídeo. Soy Ángel Elipe, tu salud me importa y empezamos. Bien, aproximadamente el 2,4% de la población, que estamos hablando de unas 800.000 personas, tienen el ácido úrico elevado. ¿Cuáles son los niveles de ácido úrico normales? El tope máximo son 7 miligramos por decilitro en sangre, pero los niveles normales están entre 3,6 y 6,5 miligramos por decilitro. ¿Cuáles son las consecuencias de tener este ácido úrico elevado? Pues la gota, que es una enfermedad articular, que ahora veremos después, cálculos renales, incluso puede agravar determinado tipo de enfermedades cardiovasculares. ¿Por qué sube este ácido úrico? Vamos a ver una serie de causas primarias, que son el metabolismo de las purinas. Ahora veremos qué son las purinas y por qué suben el ácido úrico. Y también porque el riñón no metaboliza, no elimina ese ácido úrico. Y luego tenemos una serie de causas secundarias. Por ejemplo, muerte celular por determinado tipo de cánceres o por tratamientos de quimioterapia, por enfermedades renales, por ciertas diabetes y también por algunos medicamentos. Bien, vamos a explicar por qué sube el ácido úrico, de dónde viene ese ácido úrico. Vale. Las purinas, el ácido úrico proviene de las purinas. ¿Qué son las purinas? Las purinas son unas sustancias químicas que forman los ácidos nucleicos, y los ácidos nucleicos forman el ADN, esa doble hélice que tienen el material genético de la célula. Bien, estos ácidos nucleicos procedentes de las purinas son adenina y guanina. Vale. El proceso normal celular es que las células mueren. Entonces, cuando una célula muere, todo ese contenido se degrada y se procesa. Ese ADN se degrada, se destruye, y de esos ácidos nucleicos salen estas purinas, y a partir de esas purinas se metabolizan, y el último producto de metabolización de las purinas es el ácido úrico. Entonces, en sangre hay una concentración normal de ácido úrico, que son estos valores que hemos dicho antes. Pero si hay demasiada destrucción celular, por determinadas causas, estas purinas se elevan y se degradan en demasiado ácido úrico. Puede ser por enfermedades como determinado tipo de cánceres. Las causas son múltiples. Y también este ácido úrico puede aumentar porque en la dieta hay demasiadas purinas. ¿Cuáles son estos alimentos que tienen muchas purinas? Bien, vamos a verlo ahora. Bien, antes de deciros los alimentos que contienen muchas purinas y que suben nuestro ácido úrico, vamos a ver 3 causas por las que estos alimentos suben el ácido úrico. Evidentemente, la primera es porque las purinas que tienen ciertos alimentos, al absorberse estos alimentos, al degradarse y absorberse, estas purinas pasan a sangre y se degradan en el último producto final, que es el ácido úrico. Otra causa es porque ciertos alimentos que no son buenos lo que hacen es que promueven la muerte de determinado tipo de células. Entonces, esas células, al morir, su material genético, su ADN, se degrada y estas purinas de degradación de este ADN se transforman en ácido úrico. Otra de las causas son dietas muy elevadas en proteínas. Las proteínas son sustancias que tienen mucho nitrógeno. Entonces, dietas
muy elevadas en proteínas, estas proteínas terminan degradándose y produciendo mucha urea y ácido úrico. Incluso este ácido úrico elevado se ha visto en estudios que se han visto que está asociado con determinado tipo de diabetes. Bien, las purinas están elevadas sobre todo en carnes. Estamos hablando de carnes rojas, carne de cerdo, carne de cordero. No se ha visto que en las carnes de aves tengan altas concentraciones de purinas. También en caldos hecho con huesos de vacuno, con vacuno, en vísceras, especialmente en hígado, en pescados, sobre todo pescados azules. Legumbres como lentejas, las lentejas tienen muchas purinas. Lo que pasa es que las lentejas son interesantes, tienen muchas propiedades y hay que valorar no suprimirlas y a lo mejor solo reducir su consumo. También conviene reducir las grasas para que haya un mejor funcionamiento hepático, reducir los ultraprocesados y reducir los azúcares simples. Os dejo aquí un enlace del vídeo de los ultraprocesados para que los echéis un vistazo. Bien, otro alimento como por ejemplo la cerveza. La cerveza tiene altas concentraciones de purina. Esto afecta más a las mujeres porque su capacidad hepática es un poco menor. Pero bueno, hay que reducir la cantidad de cerveza, sobre todo en personas que tienen alto ácido úrico. Los mariscos como langosta, langostinos, gambas, mejillones, vieiras, almejas, cangrejos, ostras. Estos mariscos tienen altas concentraciones de purinas. Y da igual que estemos hablando de frescos o enlatados, las concentraciones de purinas son altas. Como hemos dicho antes, en las carnes de vacuno, de cerdo y de cordero tienen altas concentraciones de purinas. Hay que reducir esta, no estoy hablando de eliminar, estoy hablando de reducir su consumo, sobre todo en personas que tienen el ácido úrico muy elevado. Como he dicho antes, las carnes de ave no se ha visto que tengan concentraciones altas de purinas. Bebidas edulcoradas. Estoy hablando de bebidas edulcoradas con fructosa o altas cantidades de fructosa. Ocurre que a partir de la fructosa y mediante un mecanismo metabólico, que es un poco complicado, se puede producir ácido úrico. Hay una serie de reacciones y al final termina como producto final en ácido úrico. Bien, hay un estudio en la Universidad de Boston que habla de que el consumo de bebidas edulcoradas con fructosa aumenta el riesgo de padecer gota en un 74%. Estamos hablando de que afecta muchísimo, así que un control sobre este tipo de bebidas edulcoradas. Pescados azules. Los pescados azules tienen mucha concentración de purinas. Sobre todo estamos hablando de sardinas, estamos hablando de atún, sobre todo estos dos. No estoy hablando de que haya que eliminar su consumo, estoy hablando de que hay que reducir su consumo. Son muy beneficiosos, todos lo sabemos, porque tienen omega 3, pero sí que podemos reducir el consumo y obtener estos omega 3, estos ácidos grasos interesantes, de por ejemplo el aceite de oliva y el aguacate, por ejemplo. Bien, otros alimentos como coles, espinacas, champiñones, tienen altas concentraciones de purinas. Repito que no estoy hablando de eliminar su consumo. Este tipo de alimentos son muy beneficiosos. Entonces, lo que hay que hacer es reducir su consumo. ¿Ok? Y recuerdo que a partir de las purinas, mediante determinado tipo de reacciones, se produce el ácido úrico. Aquí, en una de estas reacciones, es donde actúan los fármacos y lo que hacen es bloquear el paso de purinas a ácido úrico, como por ejemplo el allopurinol, que le conoceréis todos. Bien, vamos a ver los alimentos buenos, los alimentos que podemos tomar para que no nos suba el ácido úrico. Por ejemplo, el café, por ejemplo, los lácteos, pero lácteos desnatados, por ejemplo, las nueces, por ejemplo, las cerezas, verduras y hortalizas, lechuga, tomate, por ejemplo. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Evidentemente, controlar el peso.
también hacer mucho ejercicio, beber mucho agua, porque esto va a hacer que el riñón mejore y pueda metabolizar, eliminar más ácido úrico. Bien, también debemos de disminuir las grasas. Esto va a hacer que el hígado mejore, va a hacer que no se produzca un hígado graso y va a hacer que este hígado trabaje mejor para que no se produzca este ácido úrico. Fundamental disminuir en nuestra dieta los hidratos de carbono y sobre todo los azúcares simples. Hay varios estudios que demuestran que tanto las fresas como la vitamina C disminuye en una alta cantidad el ácido úrico. Bien, hemos dejado apartado el alcohol. Vamos a hablar ahora sobre el alcohol. Hemos dicho que el metabolismo de las purinas que están en determinado tipo de alimentos o se producen como degradación de estos ácidos nucleicos en la destrucción celular, que es un proceso fisiológico normal. Bien, hemos dicho que a partir de estas purinas se forma, mediante una serie de reacciones, este ácido úrico que puede estar elevado en sangre y producirnos una serie de enfermedades. Bien, pero el alcohol no tiene purinas. Entonces, ¿por qué el alcohol es una de las cosas que más sube el ácido úrico? Bien, cuando hay un consumo elevado de alcohol, este alcohol puede metabolizarse a ácido láctico. Este ácido láctico se elimina por riñón, pero resulta que se elimina por riñón con los mismos mecanismos, en las mismas zonas, donde se elimina el ácido úrico, se excreta el ácido úrico. ¿Qué es lo que ocurre? Si están compitiendo uno con otro este ácido láctico con este ácido úrico, esto hace que se retenga más ácido úrico, que no se excrete tanto. Por eso hay una competencia entre el ácido láctico producido por el alcohol y este ácido úrico. Y lo que ocurre es que al no excretarse el suficiente ácido úrico, aumentan las concentraciones en sangre. También hay otro mecanismo por el que el alcohol produce ácido úrico. Vamos a ver. El alcohol promueve la formación de purinas. De purinas y de ácido úrico. Lo que hace es que favorece el paso de ATP a AMP, ahí se produce energía, pero es que el AMP es un producto de degradación que es un precursor del ácido úrico y lo hace por las mismas reacciones que estas purinas se degradan a ácido úrico. Por lo tanto, el alcohol tiene dos mecanismos de acción importantes por los que sube el ácido úrico. Y es mucho más importante que todos estos alimentos que tienen purinas de los que hemos comentado. El alcohol es el factor más importante por el que sube este ácido úrico. Lo sube en cantidades elevadas. Así que hay que controlar este alcohol. Y bebidas como la cerveza, que aparte de que tiene alcohol, también tienen purinas. Bien, ¿cuáles son las consecuencias de tener este ácido úrico elevado? Evidentemente, la enfermedad que todos conocéis, que es la gota. La gota es un tipo de artritis, pero una artritis compleja. Como ya sabéis, cursa con dolor, hinchazón, enrojecimiento y mucha sensibilidad. Puede ocurrir en cualquier tipo de articulación. Ocurre más en la articulación del dedo gordo del pie, pero puede ocurrir en otras articulaciones, codos, en dedos, en muchas articulaciones. Y además son ataques repentinos. De repente la articulación se pone muy caliente, se hincha y hay mucha sensibilidad, hasta el punto de que cualquier roce, incluso la sábana que roce en ese pie, nos produce dolor y molestia. Bien, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas son un dolor articular muy intenso, que pueden ser, como hemos dicho, casi siempre en el dedo gordo del pie, pero también pueden ser en tobillos, pueden ser en manos, en dedos, pueden ser en muñecas, pueden ser en codos. Hay muchas articulaciones que pueden sufrir. Después de este dolor intenso, lo que ocurre durante días o incluso semanas es que queda un dolor no tan intenso, pero es un dolor persistente. Y luego, evidentemente, hay una inflamación y un enrojecimiento.
que nos lleva incluso a que esta articulación esté limitado su movimiento, esté muy limitado su movimiento, y no por el dolor, sino por esta inflamación que se produce. ¿Y por qué? ¿Por qué duele esta articulación? Hemos dicho que tanto a partir de alimentos o como de degradación celular, este ADN en la degradación celular produce purinas, y en los alimentos están las purinas. Bien, estas purinas se degradan hasta ácido úrico. Este ácido úrico, si su concentración está muy elevada en sangre, lo que hace es formar cristalitos, formar una serie de cristales que se acumulan en esta articulación, y son los que provocan todos estos síntomas. Bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Evidentemente, como hemos dicho, una alimentación mala, personas obesas, personas con sobrepeso, y factores médicos, por ejemplo, determinado tipo de enfermedades, como por ejemplo presión arterial elevada, obesidad, diabetes, enfermedades renales y cardíacas. Otra causa es provocada por medicamentos. La aspirina, por ejemplo, determinado tipo de diuréticos que se llaman tiacídicos, fármacos como betabloqueantes y otro tipo de fármacos que se utilizan para bajar la presión arterial, por ejemplo, fármacos que se utilizan en el rechazo, en el trasplante de órganos. Evidentemente también hay factores genéticos que contribuyen a que este ácido úrico esté elevado. Es más frecuente en hombres y también ocurre en cirugías y en traumatismos. Precisamente esta causa es porque hay mayor destrucción celular, y en la destrucción celular los productos de degradación de este ADN se transforman en ácido úrico, estas purinas de estos ácidos nucleicos que hemos dicho antes. ¿Ok? ¿Complicaciones? ¿Qué complicaciones? Pues una gota recurrente. Este tipo de inflamaciones, este tipo de ataques que hemos dicho, pueden ocurrir varias veces al año. Luego también una gota avanzada. Aparte de esta inflamación de articulaciones, lo que se producen son los llamados tofos. Son acumulaciones de ácido úrico y ocurren en manos, en tobillos, en el tendón de Aquiles, son muy frecuentes también. Llega hasta deformar las articulaciones. El movimiento se limita bastante. Bien, aparte de la gota, lo que ocurre también es que se producen cálculos renales. Este ácido úrico, que no se puede eliminar porque está muy elevado, lo que ocurre es que se acumula en riñón provocando cálculos renales, que pueden ser peligrosos porque pueden llevar hasta incluso, si no se tratan, insuficiencias renales y enfermedades más graves. Bien, ¿cómo se diagnostica? Evidentemente midiendo la cantidad de ácido úrico en sangre, y los valores son lo que hemos dicho, un tope máximo de 7, pero está entre 3,6, 3,4, 3,6 y 6,5. El tope máximo sería ese 6,5, 7. Bien, pero también se puede analizar este ácido úrico en el líquido sinovial de las articulaciones, y también con radiografías y con ecografías. Bien, ¿qué tratamientos se pueden usar? Pues se pueden quitar los síntomas con antiinflamatorios, con determinado tipo de antiinflamatorios. Se puede bloquear la producción de ácido úrico, y también se puede favorecer la eliminación de este ácido úrico. Empezamos con los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios no esteroideos, tipo ibuprofeno, tipo naproxeno, indometacina, por ejemplo, y otro antiinflamatorio que es el celecoxib, que funciona muy bien. Hay otro antiinflamatorio que no tiene nada que ver con estos, que es la colchicina, la conoceréis. La colchicina es un antiinflamatorio, pero que es específico para la gota y funciona bastante bien. También se puede utilizar otro tipo de antiinflamatorios, los esteroideos, los corticoides. Por ejemplo, la prednisona. La prednisona se usa mucho para la gota y funciona bien. Y se usa tanto vía oral como inyectada en estas articulaciones. Bien, vamos a ver ahora los fármacos que bloquean la producción de ácido úrico. ¿Cuáles son? Por ejemplo, el alburinol. Bien, hablamos al principio de que las purinas se degradan mediante una serie de reacciones
se degradan y el producto final era el ácido úrico. Bien, en un paso de ese tipo de reacciones hay una sustancia que se llama xantina, y mediante una enzima que se llama xantino oxidasa, se va degradando y termina produciendo ácido úrico. Bien, pues el halopurinol lo que hace es bloquear esa enzima, la xantino oxidasa. ¿Qué es lo que ocurre? Bloquea la producción de ácido úrico. Corta el mecanismo ahí, en la xantino oxidasa. Bien, y luego también se pueden usar fármacos ayudando al riñón a eliminar ese ácido úrico. Este fármaco se llama Probenecid. Como veréis, farmacológicamente se pueden actuar de muchas formas, pero también, como hemos dicho antes, es muy importante la alimentación, las costumbres de adelgazar, hacer ejercicio, reducir el alcohol, alimentarnos mejor. Entonces, estas son las conclusiones que sacamos. Fundamental la alimentación. Alimentos bajos en purinas, como ya hemos visto. Si tenéis alguna duda en algún alimento, no dudéis de ponerme en los comentarios que yo os ayudo. Fundamental bajar de peso, controlar la tensión arterial, hacer mucho ejercicio. Bebidas saludables. Ya hemos dicho que reducir el alcohol, y sobre todo bebidas como cerveza, que aparte de alcohol tienen purinas, que se traducen en aumento de ácido úrico. Pero bebidas azucaradas o bebidas edulcoradas, sobre todo con fructosa, como dijimos al principio. La fructosa, mediante una serie de mecanismos, termina produciendo ácido úrico. Entonces, este tipo de bebidas, o este tipo de alimentos altos en fructosa, hay que controlarlos. Ahora me podréis decir, entonces las frutas tienen fructosa, tengo que controlarlas. No. La fruta entera tiene fibra. La fibra de la fruta lo que hace es retrasar la absorción. Se va absorbiendo poco a poco. No nos va a provocar problemas. Tanto de azúcar en personas con el azúcar alta, en prediabetes, en resistencia a la insulina, en este tipo de personas no va a ser un problema. Lo que sí que es un problema son los zumos de frutas. Hemos eliminado la fibra y nos hemos quedado solo con la fructosa. Ahí sí que tenemos problemas. Este tipo de bebidas son las que hay que controlar. Nos comemos la fruta, pero no hacemos el zumo. ¿Ok? Lo vamos a dejar aquí, darle un like si os ha gustado el vídeo, suscribiros y darle a la campanita, porque os van a llegar notificaciones de todos los vídeos que vayamos sacando. Y si podéis, me ayudaríais bastante si compartieseis estos vídeos en vuestras redes sociales, porque va a llegar a más gente, y más gente se va a beneficiar de todos estos consejos. Muchísimas gracias por escucharme, un saludo y adiós.